la carpeta Burdeos que sacudió la corona, el plan secreto para apartar a Catherine y la intervención decisiva de la princesa Ana a primera hora del amanecer, cuando los pasillos del palacio de Buckingham todavía respiraban ese silencio espeso que precede a las grandes tormentas. La princesa Ana cruzó sus puertas con paso firme. En la mano llevaba una carpeta Burdeos, discreta en apariencia, pero cargada de un contenido que, de llegar a desplegarse por completo, podía hacer temblar los cimientos mismos de la monarquía británica. Dentro no había simples notas ni rumores de pasillo, sino meses de pruebas minuciosamente recopiladas que apuntaban a una conclusión devastadora. La reina Camila habría orquestado una estrategia calculada, fría y sistemática para erosionar la reputación de Catherine, princesa de Gales, aislarla de sus apoyos y empujarla, poco a poco, fuera del núcleo de la familia real. Lo que la princesa Ana estaba a punto de poner sobre la mesa del rey Carlos no era solo un conflicto familiar, era un dilema histórico: proteger a su esposa de las últimas 2 décadas o salvaguardar a la madre de sus nietos, futura reina consorte, y con ella la estabilidad y credibilidad de la corona. No había una salida fácil. No la había. Días antes, el otoño había descargado una lluvia persistente sobre Gatcombe Park. En su estudio, rodeada de documentos oficiales, agendas y actualizaciones de patronazgos, Ana revisaba la correspondencia matinal llegada desde Buckingham. Todo parecía rutinario hasta que algo, casi escondido entre papeles anodinos, captó su atención. Una nota manuscrita en papel con membrete de Clarence House. No llevaba firma, pero su intención era inequívoca para alguien con más de 70 años navegando las aguas traicioneras de la política palaciega. El mensaje, redactado con un lenguaje aparentemente considerado, sugería que quizá la princesa de Gales se beneficiaría de un periodo de recuperación más prolongado, que tal vez su regreso a la vida pública debía replantearse, que, en definitiva, una solución más permanente podría ser lo mejor para todos. Ana dejó la nota sobre el escritorio con gesto lento, la mandíbula tensa. Quienes la conocían sabían que ese silencio rígido era la antesala de una determinación férrea. Catherine acababa de atravesar uno de los momentos más duros de su vida. El diagnóstico de cáncer, hecho público meses atrás, había conmocionado al país. Sin embargo, la princesa de Gales había afrontado la enfermedad con una entereza que reforzó aún más el vínculo emocional con la ciudadanía. Durante el tratamiento mantuvo la compostura, protegió a sus hijos y, cuando pudo, comenzó a reconstruir su fuerza con discreción y dignidad. El apoyo popular fue masivo, sincero, incluso inesperado para los observadores más curtidos de la realeza. Los Gales representaban esperanza, modernidad, una familia real capaz de mostrar humanidad sin renunciar al deber. Y ahora, justo en ese momento de vulnerabilidad surgía esta maniobra. Ana se levantó y se acercó a la ventana. Su reflejo se superponía a las gotas que resbalaban por el cristal. Había observado el ascenso de Camila durante años con una mezcla de realismo y cansancio. Sabía que su hermano la había amado durante décadas y, con el tiempo, había aceptado esa realidad. Incluso llegó ahí a respetar la forma en que Camila había gestionado un rol inicialmente hostil para gran parte de la opinión pública. Pero respeto no era sinónimo de confianza. En los últimos meses algo no cuadraba. Ana había notado pequeños cambios, casi imperceptibles para ojos menos entrenados. Cortesanos cercanos a Camila hablaban de la ausencia de Catherine con una preocupación excesiva, rozando la insinuación. Fotografías oficiales donde la reina consorte ganaba un protagonismo inusitado. Filtraciones a la prensa sobre cómo Camila estaba cubriendo los huecos dejados por la enfermedad de la princesa de Gales. Nada era abiertamente atacable. Era, más bien, una coreografía lenta y precisa, una partida de ajedrez jugada con paciencia. Ana había visto ese juego antes. Lo había visto con Diana, con Sarah Ferguson, con otras figuras consideradas incómodas en su momento. Sabía cómo la maquinaria palaciega podía volverse un arma silenciosa. Entonces, había estado limitada por el protocolo y por su propio sentido del deber. Esta vez no. Tomó su teléfono y envió un mensaje escueto a su secretario privado. Necesitaba ver a Catherine en privado, cuanto antes, y necesitaba una conversación franca con el rey. Si Camila creía que podía apartar a la futura reina sin oposición, estaba a punto de cometer un grave error. 3 días después, la princesa Ana llegó a Adelaide Cottage, en Windsor, sin escolta ni protocolo. Condujo ella misma su veterano Land Rover. Algunas conversaciones no debían tener testigos. Catherine abrió la puerta en persona.
La sorpresa dio paso a una sonrisa sincera y a un gesto de bienvenida. Se sentaron en la cocina, no en un salón ceremonial. Anna siempre había apreciado esa cualidad de Catherine, saber cuándo dejar a un lado la pompa y actuar como una persona más. Prepararon té, hablaron de los niños, de asuntos cotidianos. Y entonces, con la franqueza que la caracterizaba, Anna fue directa. «Necesito que me cuentes todo lo que ha estado pasando», dijo, dejando la taza sobre la mesa. «Incluso lo que no le has contado a William, lo que has callado por no parecer débil o conflictiva». Catherine la miró largo rato. En sus ojos verdes, admirados por millones, se mezclaban alivio y temor. Finalmente empezó a hablar. Durante más de una hora, Catherine relató una sucesión de hechos que, tomados aisladamente, podían parecer triviales, pero que juntos dibujaban un patrón inquietante. Todo había comenzado incluso antes del diagnóstico. Invitaciones a reuniones que antes eran automáticas dejaron de llegar. Decisiones sobre sus patronazgos le eran comunicadas a posteriori por el personal. Su voz en temas de desarrollo infantil, su causa emblemática, empezó a perder peso. Con la enfermedad, la situación se aceleró. Catherine entendía la necesidad de reducir su agenda durante el tratamiento. Lo que no entendía era por qué el palacio actuaba como si su ausencia fuera definitiva. Patronazgos reasignados, eventos entregados a otros miembros de la familia, sugerencias temporales de reducir su equipo, un adjetivo que en ese entorno podía volverse permanente con inquietante rapidez. Lo peor, dijo en voz baja, es el tono. Como si fuera frágil, como si ya no estuviera a la altura. Anna sintió como la ira le subía por dentro, pero se mantuvo impasible, animándola a continuar. Catherine describió reuniones en las que Camila estaba presente, encuentros que deberían haber sido técnicos, pero que se transformaban en lecciones veladas sobre la importancia de saber retirarse, de no sobrecargarse, de elegir la dignidad de dar un paso atrás. «Nunca dice nada directamente», explicó Catherine. «Todo está envuelto en preocupación, en querer lo mejor para mí. Pero el mensaje es claro. Se me está dando permiso para irme». Cuando Anna abandonó Adelaide Cottage, llevaba algo más que testimonios. Llevaba la certeza de que sus sospechas estaban fundadas. En las semanas siguientes, las pruebas se acumularon. Correos, agendas alteradas, filtraciones calculadas, todo acabó en la carpeta Burdeos. La princesa Anna sabía que lo que estaba en juego iba más allá de una rivalidad interna. El público jamás había abrazado a Camila como lo había hecho con Catherine. Si la princesa de Gales era empujada a un segundo plano, si se la hacía sentir innecesaria, el daño a la corona sería profundo, quizá irreversible. De regreso en su escritorio, Anna tomó papel personal, no oficial, y escribió a Catherine. El mensaje era claro, sin ambigüedades, no estaba sola. Tenía aliados, y cualquiera que intentara apartarla tendría que enfrentarse a ella. Porque en ese delicado equilibrio entre familia, poder y percepción pública, la hija de Isabel II estaba dispuesta a usar cada gramo de su integridad y cada lección aprendida en 7 décadas de servicio. No solo para proteger a Catherine, sino para evitar que la monarquía se desangrara desde dentro. En los pasillos del poder, donde las sonrisas públicas esconden tensiones privadas y cada gesto es medido con precisión quirúrgica, se estaba librando una guerra silenciosa. No era una confrontación abierta, ni una crisis anunciada en comunicados oficiales. Era además algo más sutil, más peligroso, una operación calculada para reconfigurar el equilibrio interno de la monarquía británica, desplazando lentamente a una de sus figuras más queridas y centrales. Todo comenzó con una frase cargada de amenaza velada. Si el permiso no se concedía de forma voluntaria, se tomarían medidas para apartarla de todos modos. No era una sugerencia, era un aviso. En ese contexto, la princesa Anna escuchaba con atención mientras Catherine, princesa de Gales, relataba con voz contenida pero firme lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Cuando Anna preguntó por William, el rostro de Catherine se ensombreció aún más. El heredero al trono intuía parte de lo que estaba pasando, pero no la totalidad. Sabía lo suficiente como para estar furioso, pero Catherine había hecho todo lo posible por protegerlo de los aspectos más crueles y despiadados de la situación. William estaba atrapado en una posición imposible, dividido entre la lealtad a su padre y el amor por su esposa, entre el respeto institucional y la rabia íntima. Un conflicto que amenazaba no solo su estabilidad emocional, sino también la de la institución que algún día lideraría. Carlos, por su parte, parecía no ver, o no querer ver, lo que se estaba desarrollando ante sus ojos. Camila era su gran amor, su segunda oportunidad de felicidad tras décadas de escándalos
sacrificios y juicios públicos. Esa devoción lo volvía peligrosamente ciego. Lo que en otro contexto podría parecer conmovedor, en este caso se convertía en un riesgo real para la corona. De las palabras cuidadosamente escogidas por Catherine emergía un panorama inquietante, una campaña desplegada en varios frentes, discreta pero constante. Personas leales a Camila, cortesanos experimentados en las artes del rumor y la insinuación, estaban difundiendo comentarios sobre la salud de la princesa de Gales. Se cuestionaba, con falsa preocupación, si alguien que atravesaba una enfermedad seria podía sostener el exigente ritmo de una Royal Working Member. Paralelamente, comenzaban a filtrarse historias a periodistas afines. Relatos que sugerían que Catherine quizá deseaba una vida más tranquila, lejos del foco mediático, que nunca había disfrutado realmente de la exposición pública, que su verdadera vocación estaba en la maternidad y en el ámbito familiar. Nada de eso era completamente falso, pero todo estaba cuidadosamente diseñado para construir una narrativa específica, la de una mujer que se retiraba con elegancia y voluntad propia, no la de una princesa empujada lentamente hacia la irrelevancia. Ana escuchó sin interrumpir, su mente registrando cada dato, cada nombre, cada fecha, cada incidente. Cuando Catherine terminó, la princesa real cruzó la mesa y tomó su mano con firmeza. «No estás imaginando nada», le dijo sin rodeos. «Lo que Camila está haciendo es calculado, deliberado y absolutamente inaceptable». En los ojos de Catherine apareció algo parecido a la esperanza, pero también el miedo. ¿Qué podía hacerse? Camila era la reina consorte. Carlos la adoraba. Ella, en cambio, aún se estaba recuperando fuerzas físicas y emocionales. Si reaccionaba con demasiada firmeza, corría el riesgo de parecer paranoica o mezquina. Si no hacía nada, despertaría un día completamente marginada, convertida en una figura decorativa. La sonrisa de Ana fue dura, casi afilada. «Lo que puede hacerse», respondió, «es que Camila está a punto de descubrir que no es la única en esta familia con experiencia en guerras palaciegas, y, a diferencia de ella, yo no necesito actuar a través de susurros ni intermediarios. Hablaré directamente con mi hermano». Ana fue clara. Carlos podía estar cegado por el amor, pero también era rey, y no podía permitirse que sus sentimientos personales pusieran en riesgo el futuro de la monarquía. Catherine expresó su temor. Una confrontación directa podría provocar una fractura terrible. Tal vez, admitió Ana. Pero la alternativa era mucho peor. La expulsión silenciosa de la princesa de Gales. Un William lleno de resentimiento y una próxima generación perdiendo la fe en la institución. Durante más de una hora continuaron hablando. Ana pidió detalles minuciosos, fechas exactas, nombres, contextos. Catherine se mostró incómoda ante la idea de construir algo parecido a un dossier contra la reina consorte, pero Ana fue inflexible. Para enfrentarse a esto necesitaban pruebas, no sospechas. Antes de marcharse, Ana fue categórica. Catherine no era solo el futuro por su título, sino por lo que representaba. Una monarquía moderna, compasiva, cercana, pero fiel al deber. El público la amaba de una forma que jamás amaría a Camila, por más años que pasaran. No era un insulto, era un hecho. Y en esa situación, los hechos importaban. Ana eligió Balmoral para la confrontación. No fue casualidad. Era finales de octubre y Carlos pasaba unos días en la residencia escocesa, lejos de Londres y de las miradas indiscretas. Balmoral siempre había sido un lugar donde la familia hablaba con mayor libertad, y además, el lugar favorito de su madre. Ana sentía que el espíritu de Isabel II podía otorgarle una autoridad moral adicional. Carlos la recibió con afecto. Cenaron solos. Camila estaba convenientemente en Londres, algo que Ana sospechó no era una coincidencia. Tras la cena, en el salón, Carlos fue directo. ¿Qué era tan importante como para recorrer 500 millas y decírselo en persona? Ana no perdió tiempo. Expuso todo. La marginación sistemática, la maquinaria de exclusión disfrazada de preocupación médica, la reasignación de funciones, el tono condescendiente. Cuando mencionó que muchos de los movimientos provenían de personas leales a Camila, Carlos la interrumpió frío. Era una acusación grave. «No es una acusación, es un hecho», replicó Ana. Y le pidió que se hiciera una sola pregunta. ¿Quién se beneficiaba de que Catherine pareciera frágil, poco fiable, prescindible? Carlos se levantó, dio la espalda y defendió a su esposa con voz tensa. Camila había sufrido décadas de desprecio. Lo había apoyado en todo. Ahora, finalmente, recibía reconocimiento. ¿Y ella venía a sugerir una conspiración? Anne fue tajante.
No sugería nada. Le estaba diciendo lo que ocurría. Y si no lo detenía, las consecuencias serían catastróficas. Esto no era sobre la recuperación de Catherine. Era sobre poder, sobre proteger posiciones, sobre miedo a la popularidad de la princesa de Gales. En los pasillos del poder no siempre resuenan gritos ni portazos. A veces las batallas más decisivas se libran en conversaciones dichas en voz baja, junto al crepitar de una chimenea, cuando la noche avanza y las certezas comienzan a resquebrajarse. Así ocurrió en Balmoral, cuando una conversación entre hermanos abrió una grieta que llevaba tiempo formándose bajo la superficie de la monarquía británica. «Me estás pidiendo que acuse a mi esposa de algo terrible basándote en lo que Catherine percibe y en lo que tú has interpretado», dijo Carlos, con un tono contenido que revelaba más cansancio que enfado. Ana no se dejó intimidar. Conocía demasiado bien a su hermano como para confundir su calma con convicción. «Te estoy pidiendo que abras los ojos», respondió con firmeza. «Mira las pruebas por ti mismo. Haz preguntas. Observa cómo reaccionan las personas cuando el nombre de Catherine aparece en las reuniones. Fíjate en quién se apresura a sugerir que necesita más tiempo, más descanso, menos responsabilidades. Sigue los hilos, Carlos. Todos conducen al mismo lugar». El silencio que siguió fue largo y denso. El fuego crepitaba en la gran sala, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. Finalmente, Carlos habló, y lo que dijo dejó al descubierto su mayor temor. Si descubro que tiene razón, si Camila ha estado implicada en esto, aunque sea de manera indirecta, lo destruirá todo. Nuestro matrimonio apenas sobrevivió al escrutinio del pasado. Si esto sale a la luz o si la gente llega a creer que ella intenta apartar a Catherine, Ana lo interrumpió sin rodeos, consciente de que no había espacio para medias tintas. Entonces asegúrate de que no se haga público. Afróntalo en privado y con decisión. Haz los cambios necesarios para proteger a Catherine. Marca límites claros para el entorno de Camila. Y si ella misma ha participado en esto, tendrás que tener una conversación muy franca con tu esposa sobre la diferencia entre ser reina consorte y ser reina, y sobre el hecho de que jamás será lo segundo, por mucho que intente relegar a Catherine. Carlos se estremeció ante la crudeza de aquellas palabras, pero Ana no se detuvo. Sabía que la dureza era necesaria. Puede sonar cruel, pero es la realidad. Algunos de los partidarios de Camila se han convencido de que, si Catherine desaparece del primer plano, ella se convertirá en la indiscutible primera dama del reino. Pero no funciona así. Si Catherine se va, el resentimiento de William crecerá, el público se volverá contra vosotros, y cuando William sea rey, Camila quedará completamente apartada. ¿Es ese el legado que quiere dejar? Carlos negó con la cabeza, visiblemente afectado. «No la entiendes», dijo. «Nunca ha buscado el protagonismo. Sería feliz retirándose al campo y no asistiendo jamás a otro acto oficial». Entonces, ¿por qué su gente trabaja con tanto empeño para ampliar su papel a costa de Catherine?, replicó Ana con una pregunta directa. «Estoy intentando ayudarte. Intento evitar un desastre que puede destrozar a esta familia y dañar a la corona quizá de forma irreparable. Pero necesito que veas lo que está ocurriendo, no lo que deseas que ocurra». Hablaron hasta bien entrada la noche. Analizaron detalles, motivaciones, escenarios posibles. Cuando Ana se retiró a su habitación estaba exhausta, pero moderadamente esperanzada. Carlos, en cambio, estaba profundamente sacudido. Ella había plantado la semilla. Ahora solo quedaba confiar en que su hermano, pese a sus puntos ciegos cuando se trataba de Camila, conservara el juicio necesario para reconocer una amenaza al futuro de su reinado. Incapaz de dormir, Ana pensó en su madre. Isabel II había sido una maestra de la intervención sutil, de guiar sin parecer que dirigía. Ana carecía de esa sutileza, pero había heredado algo igual de poderoso: la férrea protección de la institución. La corona estaba por encima de cualquier individuo, incluso por encima de la felicidad personal. Isabel lo había entendido y vivido cada día de su reinado. Ahora, Carlos debía recordarlo. El ajuste de cuentas. Los días posteriores a la visita de Ana a Balmoral transcurrieron con una calma engañosa. De puertas afuera, la familia real mantuvo la rutina habitual: compromisos oficiales, discursos medidos, fotografías estudiadas. Pero bajo esa superficie se estaban produciendo movimientos sísmicos. Carlos empezó a hacer preguntas, y las respuestas no le tranquilizaron. Ana lo supo porque su hermano la llamaba casi a diario. Prestaba atención a quién tomaba decisiones sobre la agenda y las responsabilidades de Catherine. Revisaba correspondencia que antes aprobaba sin demasiada reflexión. Observaba patrones que hasta entonces había pasado por alto. También habló con William, con extremo cuidado,
intentando comprender la perspectiva de su hijo sin revelar del todo sus propias dudas, y finalmente, confrontó a Camila. Esa conversación no fue bien. Camila reaccionó con furia ante la insinuación de que pudiera estar implicada en una campaña contra Catherine. Acusó a Ana de envenenar a Carlos en su contra, de no haberla aceptado nunca, de buscar cualquier excusa para debilitar su posición. Recordó, no sin razón, que Ana siempre había sido protectora con la generación más joven y que ya había chocado antes con el personal del palacio por el trato que recibió Diana. Sugirió que su juicio podía estar condicionado por viejos remordimientos. Pero Carlos insistió. Y bajo la presión emergieron verdades incómodas. Camila no había ordenado explícitamente que se apartara a Catherine, pero sí había expresado su preocupación repetidamente, y lo había hecho ante personas con capacidad para actuar. Había sugerido que quizá Catherine era demasiado frágil para retomar una agenda completa, que tal vez sería más amable reducir expectativas y permitirle centrarse en su recuperación sin la presión de los deberes reales. En su versión, todo respondía a una preocupación genuina por el bienestar de Catherine. No lo veía como un intento de desplazarla, sino como ofrecerle una salida, si así lo deseaba. Y nunca se le ocurrió que esas sugerencias bien intencionadas podían interpretarse como órdenes por personas ansiosas por complacer a la reina consorte. Preguntó Ana con dureza cuando Carlos se lo relató. ¿No comprendió que poner en duda la capacidad de Catherine daba permiso a otros para actuar en consecuencia? Carlos no tuvo respuesta. Porque, en el fondo, Camila lo sabía. Había navegado demasiado tiempo por las aguas de la política palaciega como para ignorar cómo funcionaba el poder. Una palabra colocada en el momento justo podía desencadenar una cadena de decisiones. Si había sido intencional o simplemente negligente con su influencia, a esas alturas casi resultaba irrelevante. El daño estaba hecho. El ajuste de cuentas llegó en una reunión familiar en el castillo de Windsor, a principios de noviembre. Ana insistió en que debía abordarse de forma formal con todos los implicados presentes. Carlos temía que solo generara más divisiones, pero Ana fue tajante. Las heridas que no se limpian se infectan, y esta debía abrirse antes de volverse mortal. William y Catherine llegaron juntos, con rostros cuidadosamente neutrales. Camila entró del brazo de Carlos, visiblemente a la defensiva. Ana ya estaba allí y se había asegurado de que no hubiera secretarios privados ni personal. Aquello era un asunto de familia. Se reunieron en una de las salas privadas bajo la mirada severa de los retratos de antiguos monarcas. Carlos comenzó reconociendo que había preocupaciones sobre la gestión del regreso de Catherine a sus funciones. Habló con diplomacia, pero Ana vio cómo la mandíbula de William se tensaba con cada frase. Finalmente, el heredero estalló. Preocupaciones, repitió con frialdad. Mi esposa está siendo sistemáticamente marginada. Su trabajo se está desmantelando, y usted lo llama preocupaciones. Carlos intentó intervenir, pero William no había terminado. ¿Tiene idea de lo que esto ha sido para ella? Está lidiando con el cáncer, con el tratamiento, con el miedo y la incertidumbre que conlleva ese diagnóstico. Y en lugar de apoyo, en lugar de decirle que su lugar está seguro y esperándola, se la ha hecho sentir reemplazable, prescindible. Catherine apoyó una mano en su brazo, pero William negó con la cabeza. No, esto tiene que decirse. A mi madre la expulsaron usando los mismos mecanismos que ahora se están aplicando a mi esposa. Insinuaciones de que no era adecuada. Exclusión sistemática del círculo interno. Yo lo vi y era demasiado joven para detenerlo. Ya no lo soy, y no permitiré que la historia se repita. El silencio fue absoluto. La comparación con Diana atravesó la sala como un cuchillo. Carlos quedó visiblemente afectado. Ana sintió una satisfacción sombría. William había dicho en voz alta lo que todos evitaban. Camila habló por fin, con la voz ligeramente temblorosa. No intento alejar a Catherine. Nunca he querido que se vaya. Solo quería darle espacio, no presionarla cuando estaba vulnerable. Intentaba hacerla sentir no deseada para que se fuera por sí misma, replicó William sin rodeos. Hay una diferencia entre ofrecer apoyo y ofrecer salidas. Usted ha estado ofreciendo salidas una y otra vez, hasta que el mensaje fue imposible de ignorar. Catherine habló entonces, con voz suave pero firme. Necesito saber si todavía tengo un lugar aquí. No como un símbolo, no como alguien tolerada por ser la esposa del heredero, sino como un miembro activo de esta familia, con un trabajo importante que hacer. Si el plan es relegarme a la irrelevancia, necesito saberlo ahora. Mis hijos necesitan estabilidad, mi esposo necesita certezas, y yo necesito saber si estoy construyendo un futuro aquí, o simplemente esperando a que me indiquen la salida. Ana observó atentamente a Carlos. Ese era el momento decisivo. La elección
entre la lealtad conyugal y la responsabilidad hacia su heredero y la institución. Vio la lucha reflejada en su rostro, y luego el instante en que el deber se impuso. «Tienes ese lugar», dijo Carlos con firmeza, mirando a Catherine. «Eres la princesa de Gales. Eres la futura reina. Tu trabajo es vital. Tu presencia es necesaria». Cuando finalmente se produjo el enfrentamiento directo, no hubo gritos ni dramatismos teatrales. Hubo, en cambio, algo mucho más devastador: claridad. Charles, con un tono sereno pero inflexible, desmontó una a una las justificaciones que se habían acumulado durante meses. Argumentos bien intencionados, explicaciones envueltas en preocupación, decisiones supuestamente protectoras. Nada de eso resistió el escrutinio final. Dirigiéndose a Camila, el rey dejó claro que el problema no había sido la intención, sino el resultado. Catherine no necesitaba ser gestionada, apartada ni dosificada para conveniencia ajena. Necesitaba apoyo real, visible y efectivo. Su regreso a las funciones públicas debía facilitarse, no retrasarse, y quienes habían trabajado activamente para marginarla debían comprender que no solo habían dañado a una persona, sino que habían actuado en contra de los intereses de la propia corona. El impacto fue inmediato. Camila quedó visiblemente afectada, como si aquella conversación hubiera derribado de golpe una narrativa que llevaba tiempo construyendo. Negó haber actuado con mala fe. Cuestionó la interpretación de sus actos. Pero Charles, sin elevar la voz, fue directo. No la acusaba de crueldad deliberada, sino de haber permitido que sus inseguridades y la sobreprotección de su entorno convirtieran a Catherine en daño colateral. Y eso, para la institución, era imperdonable. La reunión no terminó con reconciliaciones emotivas ni con promesas de armonía inmediata. Terminó con algo más valioso: límites claros. Catherine obtuvo algo que hasta entonces le había sido negado de forma tácita, pero constante: el respaldo explícito y por escrito del rey. Un memorando formal dirigido al personal senior del palacio dejó constancia de su estatus, de su papel y de la obligación institucional de apoyarla sin ambigüedades. A partir de ese momento, los engranajes de la maquinaria real comenzaron a moverse. De forma discreta, casi quirúrgica, ciertos cortesanos fueron reasignados. Patronazgos que habían sido retirados durante la enfermedad de Catherine regresaron a sus manos. Su secretaría privada recibió autorización para ampliar nuevamente el equipo, en lugar de reducirlo. Y, quizá lo más simbólico, Charles se aseguró de aparecer públicamente junto a William y Catherine, elogiando su trabajo y subrayando, tanto con gestos como con palabras, que la princesa de Gales seguía siendo una figura central del futuro de la monarquía. Anne observó todo con una satisfacción cautelosa. La crisis inmediata había sido contenida, pero sabía mejor que nadie que las tensiones profundas no desaparecen con un memorando. Camila se sentía humillada y traicionada. Charles quedó atrapado entre su esposa y su hijo, intentando preservar relaciones personales sin traicionar la verdad institucional. William, por su parte, permanecía alta alerta, esperando comprobar si las promesas se traducirían en cambios duraderos o si todo era solo un gesto temporal para apaciguar la tormenta. Y Catherine, lejos del ruido, comenzó el trabajo más difícil: reconstruirse. Recuperar la salud, sí, pero también la confianza. Anne se convirtió en un apoyo constante, sin grandes declaraciones ni gestos grandilocuentes. Simple presencia. Asistió a uno de los eventos de patronazgo de Catherine, enviando un mensaje inequívoco sobre su posición. La invitó a Gatcombe Park, donde compartieron una tarde privada caminando por la finca, hablando de caballos, de hijos, y de lo que significa ser mujer dentro de una institución diseñada históricamente por y para hombres. En ese entorno íntimo, Anne fue directa, como siempre. Le confesó que, al preguntar si realmente tenía un lugar en la familia, Catherine le había recordado profundamente a su madre. Esa necesidad de claridad absoluta, esa intolerancia hacia la ambigüedad en cuestiones fundamentales. Catherine admitió que había tenido miedo, pero que el miedo a no saber había sido mayor que el miedo a escuchar la peor respuesta posible. Anne asintió. «La incertidumbre», dijo, «es más corrosiva que cualquier mala noticia. Al menos la verdad permite actuar». Antes de regresar a la casa, Anne fue igualmente honesta sobre el futuro. Camila nunca la perdonaría del todo. Cumpliría con sus deberes, mantendría las formas, pero siempre existiría un pozo de resentimiento. Catherine lo sabía. Y también sabía que no podía permitir que el resentimiento ajeno dictara sus decisiones. Tenía trabajo que hacer, especialmente en el ámbito del desarrollo infantil temprano, un campo con potencial real para transformar vidas.
No iba a permitir que la política interna lo frenara. Ese fue el momento en que Anne sintió un profundo respeto por ella. Ahí residía la diferencia fundamental. Catherine entendía que ser miembro de la realeza no trataba de jerarquías, precedencias ni privilegios, sino de servicio, de usar la plataforma para mejorar la vida de otros. Era la misma filosofía que había guiado a Isabel II, y ahora se manifestaba con claridad en la futura reina. Durante los meses siguientes, la relación entre Catherine y Camila se mantuvo fría pero funcional. Apariciones conjuntas medidas, cordialidad estrictamente protocolaria y una evitación consciente de cualquier interacción privada innecesaria. Charles intentó, con éxito limitado, tender puentes. Había aprendido, quizás tarde, el peligro de permitir que las emociones personales distorsionaran decisiones institucionales. William y Anne, en cambio, fortalecieron su vínculo. Siempre habían compartido una visión práctica del deber, pero la crisis los convirtió en aliados estratégicos. Hablaron del futuro, de lo que debería cambiar cuando William fuera rey, de las lecciones aprendidas tanto de los aciertos de su abuela como de los errores de su padre. En una de esas conversaciones, William fue categórico. Cuando llegara su momento, no habría ambigüedad sobre el papel de Catherine. No sería solo consorte, sería socia. Y nadie, por cercano que fuera, podría socavarla. Anne le creyó. Reconoció en él la firmeza de Isabel II, combinada con una comprensión moderna de lo que la monarquía debía ser para sobrevivir. Y vio con claridad que Catherine sería la reina que ese nuevo tiempo necesitaba. Llegó la Navidad en Sandringham. En un momento de calma, Anne y Catherine observaron a George, Charlotte y Louis jugar en los jardines, riendo sin conciencia del peso que algún día recaería sobre ellos. Catherine habló de futuro, no solo de títulos, sino de esperanza, de educarlos en el servicio, pero también en la alegría. Anne le respondió con una honestidad desarmante. Estaba haciendo lo mejor de lo que muchos de ellos habían hecho con sus propios hijos. Porque la corona, si no se gestiona con humanidad, puede aplastar la felicidad. Anne le confesó que su gratitud no era personal, sino institucional. Catherine entendía algo que a otros les había llevado décadas aprender, que la conexión importa más que el misterio, que la humanidad pesa más que la jerarquía. Y estaba transmitiendo eso a la siguiente generación. Cuando el sol se ocultó y la familia se reunió para la cena, Anne y Catherine intercambiaron una mirada cómplice. Habían sobrevivido a la tormenta juntas, sabían que no sería la última. En una familia tan antigua y compleja, los conflictos son inevitables. Pero esta vez, habían enfrentado la verdad sin apartar la mirada, y eso había marcado la diferencia. Mientras los portones del palacio se cerraban bajo la oscuridad invernal, en la caja fuerte privada del rey, descansaba un expediente que jamás podría destruirse. Pruebas reunidas por Anne. Evidencias de una traición cometida desde dentro, de cómo la enemiga más peligrosa de la corona había llevado también una corona. Camila seguiría sonriendo ante las cámaras cumpliendo sus funciones, pero su poder real había quedado fracturado, sus maniobras expuestas, su imagen cuidadosamente construida reducida a una máscara. Catherine, en cambio, la mujer que intentaron quebrar y borrar, emergía más fuerte que nunca, con memoria, con claridad y con la certeza de que, cuando llegara su turno, jamás permitiría que algo así volviera a suceder, porque servir a la corona, al final, no significa proteger el silencio. Significa defender lo correcto, incluso cuando el precio es alto.